mismo doy la bienvenida a los que nos ven por internet. Si usted anda en el área de Bastro, véngase, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Haga el tiempo, y igual si puede compartir los mensajes por internet, hágalo, se lo agradecemos mucho. El tema pasado, hermanos, ¿alguien se recuerda cómo se llamaba? Sí, se llamaba, estuvieron cerca, pero no era a propósito. Proceso, gracias. Estuvo cerca. Es diferente propósito a proceso, es diferente. Propósito es por lo que algo es creado y proceso es cómo llegas a ese blanco. El propósito es el blanco, el proceso es cómo caminas ahí, es un proceso a caminar diario. Decimos que todos, mientras estemos con vida en este mundo, hermanos, vamos a estar en un proceso, ya sea para subir o ya sea para bajar, ya sea para crecer, ya sea para enflacar o ya sea para subir de kilos, siempre vamos a estar así. A ver, ahora el tema anterior nos tratamos de Moisés y del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? De que el pueblo de Israel pasó por ese proceso que realmente le duraba 40 días, pero porque no podían aprender la lección o la prueba que estaban pasando, duraron 40 años. Como muchos de nosotros a veces nos pasa, algo que tenemos que aprender rápido, hermanos, ahora sí que, como yo digo, prolongamos nuestro dolor. Y en vez de que sea un dolor rápido, no sé cuántos de aquí son como yo que digo, ¿sabes qué? Quítame eso ya, o sea, prefiero sufrir fuerte en un solo a que nomás estén ahí tocando, que un dolorcito, que lo estén prolongando. No sé a cuántos de aquí les gustan eso, que estar ahí nomás sobándolo. ¿A cuántos les gusta que pinchen eso y que de una vez se acabe, que explote y que se acabe ese proceso de dolor? Amén. Así es lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Vimos cómo llegó al Mar Rojo, no pudieron avanzar, estaban entre los egipcios y el mar. Mas sin embargo, Dios, hermanos, le dijo a Moisés, usa lo que tienes en tu mano. Y de ahí era para un ejemplo, hermanos, para poder el pueblo de Israel recordar. Esa es una de las maneras que yo puedo decir por qué Dios nos permite recordar. Porque en la Biblia encontramos varios pasajes que nos dicen, recuerda cómo estuve contigo en tal ocasión. ¿Se recuerdan? Aún dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que está hablando del pasado, del recuerdo, para poder uno enfrentar el presente. Pero muchas de las veces nosotros no podemos usar eso para nuestro bien, si no lo usamos para nuestra contra. Pueblo de Israel pasó en seco, ¿se recuerdan? El Mar Rojo. Dios lo abrió de una manera milagrosa y pasó en seco y jamás volvieron a ver a los egipcios. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando empezaron ahí otra vez a murmurar y que tenían hambre, que tenían sed. ¿Se recuerdan? Y Dios ya le había dicho a Moisés ahí, bueno, esos dos personajes, hermanos, de lo que es Moisés y el pueblo de Israel, pero también estudiando este tema, me llamó la atención otro personaje que también pasó por un proceso. Ese personaje, hermanos, que está también en la palabra de Dios, que es uno de los profetas mayores, que es Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? Bueno, ¿por qué me llamó la atención Daniel, hermano, en su proceso? Porque fue una persona, un joven que empezó en su juventud, Daniel y sus amigos. El tema de hoy igual le puse proceso, pero le puse así entre Daniel y sus amigos. ¿Cómo podemos aprender de estas personas? Aprendimos de Moisés, aprendimos del pueblo de Israel. Lógicamente, hay muchas cosas por aprender del pueblo de Israel, hermanos, en ese proceso que pasó. Pero hoy en este día quiero enfocarme en Daniel. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, que lleva por su nombre Daniel. Daniel, hermanos, fue uno de muchos jóvenes que fueron, la palabra de Dios dice que fue cuando hubo la deportación a Babilonia.
no deportación de Estados Unidos a otros países, sino deportación de Babilonia, de todos los que llevaron prisioneros el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y saben que viendo la vida del rey Nabucodonosor, hermanos, con la vida del presidente Donald Trump, tiene mucha similitud. Estúdielo usted en casa y va a ver cómo es una persona que de repente adora mucho a Dios y de repente como que se le van las cabras y es algo curioso, pero al final sabemos que Nabucodonosor adoró a Dios, se arrepintió, adoró a Dios y reconoció que solamente Dios existe y no se anduvo metiendo con el pueblo de Dios. Así que es una de las mensajes que le podemos decir al presidente, que con el pueblo de Dios, hermanos, no se meten así. Bueno, vamos entonces el capítulo 1, vamos a leer un poquito para las personas que tal vez no lo han estudiado, no saben de la vida de Daniel, quién era Daniel. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8, ¿les parece? Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ok, me detengo tantito ahí. En ese tiempo se había dividido Israel en dos reinados. ¿Se recuerdan? En el reinado de Judá y el reinado de Israel. Una de las maneras más cruel para derrotar a un reino no era peleando, sino era sitiándolo, poniendo barreras todo alrededor, porque en aquellos tiempos habían murallas y las ciudades estaban construidas en murallas altas que no podían penetrar. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel venció las murallas de Jericó y todo? Bueno, así se construían antes las murallas. Y una de las maneras crueles de matar o de hacer que se rindiera la gente era sitiarlo, ¿ok? Poner miedo. Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, que pone miedo a todo alrededor y no podían salir ni a trabajar, ni a vender, ni a comprar nada, ¿ok? Entonces, es algo que aún en la actualidad el pueblo hispano, o sea, a veces, hermanos, está sufriendo por eso, pero hay mucha gente buena que realmente no vino a hacer daño, aquí vino a trabajar, a hacer cosas, y sufre de ese temor, ese miedo. Yo te digo en este día, si tú eres un hijo de Dios y sirves a Dios, no tengas miedo. Donde Dios te mande, donde Dios te ponga, ahí Dios va a hacer un milagro contigo. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por eso, hermanos? Porque Dios es así. Alguien dice, Dios le da las mayores las mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y eso suena un poco de gloria a Dios, amén, aleluya, pero también suena un poco triste porque dice, oye, pues si es tu mayor guerrero, ¿por qué le das tu mayor batalla, no? No sé si usted lo piensa así, pero sufrir, hermanos, en sí, vamos a sufrir. Vamos a tener aflicciones con Cristo o sin Cristo, siendo sabios o siendo no sabios, tontos, ¿no? Entonces la palabra, insensatos es la palabra que le llaman, ¿no? Bueno, la diferencia cuando pasamos una prueba o una prueba o una lucha, cuando estamos con Dios o cuando somos sabios, hermanos, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que aprendemos de ella. Y el mundo y el universo está hecho de una manera que cuando aprendes de algo, lo pasas. Hace poco me tocó ir a manejar un carro estándar, ¿no? Y ya tenía muchos años de no manejar un carro estándar, ¿sí? Y me tocó, y la persona que no sabía, persona que me acompañó ahí, así me dice, oye, para tener muchos años, dice, ya se te hubiera pagado, ya se te hubiera brincado, de esto, lo otro. Y le digo, no, le digo, pues sí, yo también pensé eso, le digo, pero realmente lo que bien se aprende,
nunca se olvida. Es cuando pasamos ese examen de la vida. Por las cosas que nos pasan, hermanos, al contrario, tenemos que darle gracias a Dios. Hay dos tipos de cosas que nos pasan, de dos tipos de pruebas. A ver si me puedo explicar aquí. Una es las pruebas cotidianas, que es el afán diario. Jesús dijo, todos los días trae su propio afán, ¿se recuerda? Eso no lo podemos evitar. Eso viene sí o sí. De ahí vienen otras pruebas que es de acuerdo al propósito para donde vamos, el proceso hacia la dirección, hacia donde yo me dirijo, son de acuerdo a las pruebas que voy a tener. Vamos a suponer dos personas que están estudiando. Uno está estudiando para arquitecto y uno está estudiando para, qué sé yo, doctor. Las dos pruebas son dos pruebas fuertes, pero no son iguales. Es de acuerdo hacia la dirección donde nos estamos moviendo. Amén, pero la diferencia es ¿qué nosotros hacemos con eso? Jesús lo dijo en Mateo 17:24, dice que ¿a qué los compararé? Dice, a esta generación, dice, los que escuchan y edifican su fundamento, su pilar o lo que está hecho sobre la roca, a los que escuchan y lo hacen. Pero a los que no, dice, los compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y ahí hace una mención él que dice, vinieron vientos, vinieron ríos, ¿se recuerdan? A ambos le vinieron lo mismo. La diferencia estuvo en donde edificaste, que aprendió la lección. Ahí es cuando está la diferencia. La palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, ¿y qué? Se levanta 8 veces. Si no es justo, se queda tirado ahí. Amén. Por eso cuando las personas son autovíctimas y comienzan a quejarse, es que a mí todo mundo me da, parezco la piñata, que todo mundo me da de palo. Y digo, oye, ¿y todavía no has aprendido? Es que yo ya toqué fondo. Le digo, no, no has tocado fondo. Porque cuando una persona toca fondo ya no tiene a dónde más bajar. Te quedan 2 opciones, o te mueres o te levantas. Amén. Esa es la diferencia. Cuando estamos en Dios, aprendemos la lección y Dios nos enseña. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Usa tu vara, golpea al mar, haz esto, ¿sí? Y Dios así nos dice a nosotros muchas veces cuando estamos clamándole a Dios, dice, ¿por qué me clamas a mí? Usa lo que ya te di. Dios no nos mandó al mundo sin nuestros recursos. Dios nos mandó al mundo con los recursos para poder hacer. Bueno, el rey Nabucodonosor hizo algo cruel ahí, sitió a estos, los obligó a rendirse y de ahí se llevó todos los tesoros y todas las cosas y aparte de eso, hermanos, llevó esclavos a todo este grupo de jóvenes. Verso 2. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Y dijo el rey Aspan, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. En otras palabras, no querían a macuarros, querían a pura gente escogida para llevárselos ahí. Continuamos, por favor. Muchachos, en quienes, dice la palabra de Dios, no hubiese tacha alguna, de buen parecer. No estaban feos los chicos, estaban guapos como ustedes, muchachos. Amén. ¿Saben que cuando la Biblia dice que eran de buen parecer o que tenían así, es porque así era? La palabra de Dios no miente, hermanos. Amén. Bueno, ¿en qué estará eso? Una curiosidad. Algunos dicen que es por genes, otros por lo que sea. Pero otro día les platico más o menos lo que he descubierto de acuerdo a la palabra de Dios. Los dejo con esa curiosidad para que vengan. Ok. Dicen que tuvieran ciencia y buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, eran jóvenes acomedidos que hacían cualquier cosa, hermano. No eran jóvenes que estaban ahí nomás con el teléfono ahí, ¿qué hago? No eran jóvenes de que si te miran con algo cargando, van y te lo quitan
y así. Eso es la palabra idóneos, que eran útiles, amén, que no estaban altiros. Y fueron a otro lugar que no hablaban ni el idioma de ellos. Fueron en un lugar extranjero, desconocidos totalmente. Tenían entre 15 y 17 años estos jóvenes. ¿Cuántos de aquí tienen entre esa edad? Allá levantaron la mano unos, pero como que no mucho les creo que estén en esa edad, pero en fin, dicen que joven, el cuerpo es el único que envejece. Si usted se cree así, adelante, gloria a Dios, ¿no? Nomás demuéstrele a su cuerpo también, dígale a su cuerpo que tiene esa edad. Continuamos, por favor, que se pone interesante. Verso 5. Y les enseñó el rey ración para cada día de la provisión, de la comida del rey y del vino que bebían, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se les presentase delante del rey. Entre estos estaban, aprendámonos estos nombres por favor, hermanos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Saldrá, y a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. ¿Ok? Aquí esto, hermanos, lo primerito que pierden estos jóvenes, lo primeritito, ¿saben qué fue? Su nombre. ¿Ok? Porque si usted busca el nombre de ellos, hermanos, eran nombres que adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores, así como usted. Amén. Eran nombres bíblicos, si quiere llamarlo así. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que pasa cuando vamos a unos lugares desconocidos? Comienzan a hacerte bullying. ¿Sí? En las escuelas. Comienzan a ponerte apodos, dicen, ¿no? Sobrenombres. Y hay unos que se enojan, otros que no. Me llama la atención que en este caso a Daniel, que le pusieron Belsasar, muy pocas las veces se le llamaba Belsasar en la Biblia. No sé si usted ha notado ese dato interesante ahí. Sin embargo, a los otros, a Azarías y a Ananías y a Misael, que en este caso le pusieron Abed-nego y los otros, bueno, a ellos en toda la mayoría de las veces se refiere así. Yo digo, ¿por qué sería? ¿Sería que Daniel era medio rencoroso, medio bravo? ¡Ey, no me llames así! Yo me llamo Daniel. ¿O por qué sería? Eso no lo sé. Esa es mi versión, ¿sí? Lupe habla hoy. Que digo, a mí se me hace que él era de esos que se enojaban y decía, no, yo me llamo Daniel. Pero como lo he dicho muchas veces, hermanos, tu nombre, lo que te hayan puesto aquí, tu papá, tu mamá, no importa cómo nos hayan puesto. Lo que refleja nuestro nombre es lo que hacemos en la vida. Eso refleja nuestro nombre, refleja lo que hacemos. Por eso Dios muchas veces le tuvo que cambiar, por ejemplo, a Abraham, se lo cambió a Abraham con acento, con todo le puso que era padre de muchos. A Jacob sabemos que se lo cambió a Israel, y así sucesivamente a varios que lo tuvo que cambiar, porque va de acuerdo a lo que hacemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted cuando crea algo, usted tiene el poder para poder ponerle el nombre que usted guste. El que creó el iPhone le puso iPhone, no sé qué tenga que ver, ojo, con phone, pero en fin, o que, no sé, la palabra que le puso y no sé qué, pero en fin, algo estuvo ahí, ¿no? Pero, en fin. Usted cuando crea algo, usted tiene el poder de ponerle. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice que Dios nos puso un nombre que solamente Dios conoce, y cuando lleguemos allá nos lo va a revelar, va a decir, tú te llamabas así. Va a decir, con razón, yo hacía esto, podía hacer esto o lo otro. ¿Se recuerda? ¿Sí? Como que lo veo más. ¿Han visto la película de Sylvester Stallone, una película viejita del Demoledor? Muy viejita. Bueno, si tiene chance, mírela. Se trata de un policía del futuro que lo meten ahí, lo matan, lo despiertan en el futuro, pero cuando está en la máquina le ponen algo para que él pueda sentir eso que trae ya en él. De esa manera Dios nos puso algo, hermanos, en nosotros. ¿Sí? Bueno, aquí continuamos en el verso 8, por favor. Y en el verso 8 dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con el que bebían. Pidió pues, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse con eso. Ok. Algo Daniel vio. No puedo controlar ni que me pongan apodos, ni que me cambien mi nombre, pero algo yo puedo controlar. En este momento yo te digo así, algo tú y yo podemos controlar en nuestra vida. Tal vez todo lo demás. Miren, hermanos, hay gente que se preocupa por cosas que no puedes controlar. Hay gente que está muriéndose de preocupación por los que se están muriendo allá del hambre en África, y eso no quiero decir que no me importe. Sí, me importa, yo sé que a usted le importa, pero ¿sabes qué? No te preocupas por el vecino que no tiene que comer. Ni por tus hijos, muchas veces que están pidiendo comida y estás preocupada por lo que está pasando allá. Tranquilo, tranquilo, preocúpate por lo que sí o sí podemos controlar, hermanos. ¿Saben que parte, hermanos, de el estrés viene por eso? Que nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y no nos preocupamos por las cosas que sí podemos controlar. Porque una persona que está preocupada por las cosas que sí puedes controlar, esa persona no sufre estrés. Porque el estrés viene de saber que tienes que hacer algo y no lo haces. Nunca estás estresado por mucho hacer, sino estás estresado porque no hemos hecho. Tengo que hacer aquello, otro, lo otro, aquello, y al final no hacemos nada. Amén. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué significa eso? Que te estás afanando por algo que no puedes hacer, por algo que no podemos controlar. Mas sin embargo dice, basta su afán cada día. Eso quiere decir, ok, no te afanes por eso, pero sí preocúpate por esto, sí puedes hacer esto. Amén. ¿Sí? Bueno, nos pasamos adelante, nos vamos, hermanos, hasta el verso 17, por favor. A estos 4 muchachos Dios dio conocimiento, inteligencia, dice en toda letra, ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, en sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, el rey, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recuerden, hombre, porque esto va a ser casi la última vez que va a escuchar a estos muchachos que se les llama así. ¿Sí? Entonces, así fue y estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que habían en todo su reino. Aleluya. Estos jóvenes, hermanos, tuvieron los 3 años ahí comiendo lo que ellos pidieron. Después de esos 3 años, le dijeron, ok, vamos a pasar, porque no eran nomás estos 4 jóvenes, eran miles los que habían ahí. Pero de todos los que encontró, dice que a ellos los encontró 10 veces más inteligentes, más sabios. Eso, hermanos, no es de balde que la palabra de Dios dice que al escudriñar las escrituras Dios lo vuelve sabio, le vuelve inteligente a la persona. Amén. Así que, joven, cuando vayas a la escuela, recuerda esto: tienes el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu de Dios. Y en cada asunto que te pregunten, tampoco te estoy diciendo, oh, confíate, no estudies, porque al cabo eres un hijo de Dios. Dios te va a dar sabiduría y te va a dar palabra cuando estés ahí. No, el Espíritu Santo dice que Él te recuerda, ¿ok? Lo que hayas estudiado. También no hay que dejar a todo, ahí se va como quiera, ahí Dios dirá. Ahora, hermanos, quiero llevarlos al evento cuando a los jóvenes, hermanos, en el capítulo 2, si usted lo lee en casa, Nabucodonosor tuvo un sueño, se le reveló una estatua, ¿se recuerdan? ¿Ok? Y nadie lo pudo descubrir ese sueño ni la interpretación, porque da el caso que el rey Nabucodonosor era un rey de armas tomar y era un rey pilas, un rey inteligente. No era como los otros reyes
Antes, los otros reyes, antes de Nabucodonosor, cuando tenían un sueño, ellos tenían a sus astrólogos, adivinos, magos y todo, que le decían el sueño. Pero ellos tenían que decir el sueño y ellos daban la interpretación. Pues Nabucodonosor tuvo la excelente idea de llamar a todos, pero les dice, yo sé que ustedes mienten e inventan cuando dan la interpretación. Ahora quiero saber si realmente ustedes me están dando la interpretación correcta. Les voy a decir, nomás lo único que les digo es, tuve un sueño. Quiero que me digan el sueño y quiero que me digan también la interpretación. La cosa estaba difícil. Es como los tales adivinos charlatanes que hay hoy en día, ¿no? Que, a ver, yo te leo tu futuro y esto, yo veo que vas a hacer esto, que el otro, que vienes de sufrimiento, que has sufrido mucho en la vida y bla, bla, bla. ¿Quién no ha sufrido en la vida? Hágame el favor, hombre. Y la gente, es que me dijo mi futuro, me dijo esto, el otro. Ay, Dios mío. Pero en fin, llega, hermanos, aquí el tiempo cuando sus tres amigos, los agarran. Esto está en el capítulo 3, ustedes nomás se lo voy a relatar. Agarran y los encierran, hermanos, porque el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua y tenían que poner, cuando escuchaban la música, y que ahora lo leemos para poder. En el verso 15 del capítulo 3 en adelante está, miren. Aquí Nabucodonosor les dio la última chance a estos jóvenes, Ahora pues dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, diciendo, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. Nabucodonosor agarra, sabemos que hizo un mandato influenciado por sus sátrapas que tenía ahí, porque ellos miraron que estos jóvenes eran diferentes. Cuando alguien es diferente, sobresale de los demás. Amén. Y aquí, ellos cuando hacen esto, hermanos, agarran la oportunidad y dice el rey, les voy a dar la oportunidad para no echarlos al horno de fuego, porque sabían que eran los amigos de Daniel y todo esto. Bueno, agarran y les dice en el verso 16, en este caso Sadrach, Mesach, que sabemos que no era el nombre así, pero vamos a como dice, en este caso Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18, hermano, me llama aún más la atención, dice, y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, hermanos. ¿Quién quería tener unos jóvenes así? Ahora, ¿dónde estaban sus papás de estos jóvenes? La Biblia no habla de ellos, hermanos. Lo más probable es que estaban muertos. Eso es lo más probable. Porque cuando sitió a él, este rey era un rey de armas tomar, lo más probable era eso. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿dónde estaba Daniel cuando pasó este suceso? Le hago esa pregunta a usted, que lo ha leído muchas veces. Daniel, yo se lo garantizo y le pongo la firma, como dicen en Colombia, póngale la firma ahí, de que Daniel tampoco se arrodilló ante esa estatua. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero ¿dónde estaba? Entonces, ¿por qué él no pasó por este proceso? Pero se había dado la orden de que en todo lugar
donde llegaba el reinado de él, tenía que arrodillarse. Eso quita eso, de que no es porque estaba en otro lugar. Miren, eso yo lo digo, ¿ok? No lo dice la palabra, como dice Pablo, esto yo digo, no lo dice, no lo dice Dios. Hay varias hipótesis que dónde estaba Daniel. Una, él no estaba ahí por cobarde, no estaba ahí, porque Daniel no era cobarde. Pero antes de esto, Daniel había revelado el sueño de Nabucodonosor. Entonces, la opción número uno que yo encuentro tal vez es que el rey Nabucodonosor lo exentó a él. Yo creo que el rey Nabucodonosor, como vio que él había revelado su sueño y que era un Dios verdadero al que Daniel servía, lo ha de haber puesto exento de eso. Le ha de haber dicho, ¿saben qué? Todos menos Daniel. Es la opción que yo encuentro. No lo encuentro en la palabra de Dios. Tal vez estaba enfermo. No sé la verdad. Pero de que Daniel no lo hizo, hermanos. Y me llamó mucho la atención ahí que sus tres amigos. ¿Por qué dice de sus tres amigos, hermanos? Aquí, si usted lee Proverbios 17, por si lo puedes poner ahí, Victoria, por favor. Miren, en Proverbios 17 dice así: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Dónde estaba Daniel? Vamos a suponer eso, que estaba exento, pero ¿saben qué? Daniel conocía a sus amigos y sus amigos conocían a Daniel. Daniel, si estaba exento, si estaba por allá, tal vez viendo donde estaba pasando, porque fue algo, un suceso que jamás había pasado en la historia. Si estaba Daniel viendo, yo me imagino que Daniel estaba ahí. No se preocupen, hombre, si hay peores cosas, Dios nos hemos pasado de aquí. Como le contestaron ellos, Dios nos puede librar de esto y de tu mano Dios nos librará. Estos jóvenes habían ya pasado muchas otras cosas. No lo cuenta la Biblia, pero por lo que leemos, hermanos, ya habían pasado. Entonces, todo lo que nos va pasando en la vida nos va formando un carácter en la vida, nos va haciendo lo que somos. Nunca caigamos en el error, hermanos, de decir, si yo pudiera regresar el tiempo, cambiaría esto y esto y esto. No cambiarías nada. Para empezar, si cambias eso, ya no llegarías a donde estás ahorita en el punto de partida. Porque todo eso nos trajo y nos llevó hasta donde estamos, hermano, en ese momento. Amén. Si hay cosas que pasamos y pudimos haberlas hecho mejores, sí, y de ahí es que aprendemos para hacerlo mejor hoy en día. Pero si pudiéramos regresar el tiempo, haríamos exactamente lo mismo, porque estamos exactamente en el mismo lugar de partida. Ahora, estos amigos, la palabra de Dios dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No sé si usted tiene esos tipos de amigos, hermanos, de esos amigos que, como dicen, están para las que vengan, para las que caigan, amén. Y eso es bonito, tener esos tipos de amistades, esos tipos de amigos. Pero ¿saben? Característica de tus amigos, ¿saben qué era? Daniel y ellos eran similares. Donde quiera que vayamos, si tú te vas a otro país donde nadie te conoce, te garantizo que siempre vas a llegar y vas a encontrar personas similares a las que tienes hoy en día a tu alrededor. Porque es la familia que tú y yo escogemos hoy en día estar. Amén. Bueno, continuamos por favor, del verso 16 que nos quedamos. Ellos responden, no te vamos a servir. En otras palabras, descuartízanos, mátanos, métenos ahí, de todas maneras, no te vamos a servir. Porque estos jóvenes sabían y conocían a Dios, hermanos. Pero miren, yo me pongo a pensar, tenían una relación con Dios estos jóvenes que dijeron, bueno, si Dios no nos puede librar de este horno ardiendo, es porque ya llegó el tiempo que tenemos que irnos. No sé si me expliqué acá.
Cuando Dios no te puede librar, que tú estás bien, a los que aman a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios no te puede librar de algo, hermano, no es porque Dios esté durmiendo y se te olvidó que estabas tú ahí en agonía, no. Es porque quiere que pasemos por ese proceso. Ahora, ¿por qué Dios permitió que pasaran ellos ahí? ¿Dios podía librarnos, hermanos, de pasar por el horno de fuego? Claro que podía librarlo, pero cuando libraba de eso sin pasar por este proceso, los demás no podían, hermanos, podemos decir, convencerse de quién es el Dios de ellos. Por eso, cuando estaba el ciego y Jesús lo sanó, dijo, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Yo te digo en este día, cada cosa que tú y yo pasamos, ¿sabes para qué muchas veces son? Es para que la gloria de Dios se manifieste en ti y en todos tus conocidos alrededor de ti. Así que cuando pasas algo difícil, dale gracias a Dios, agradécele a Dios. Así es. Aleluya. Continuamos, verso 17. Y aquí, 19, nos quedamos hasta 19. Oh, sí, gracias. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Miren, hermano, yo no quisiera haber estado en los zapatos de ese rey cuando se llenó de ira. Era un rey de que decía, oye, como que tu cabeza está mal puesta y déjatela acomodo. Así era ese rey, de cortar cabezas. Era un rey tremendo, el Nabucodonosor. Lo lee usted en la Biblia y va a ver como que la característica que tenía este. Y estos jóvenes, hermanos, se enfrentaron a él. Es que cuando tú y yo tenemos, hermanos, la presencia de Dios, no hay diablo que se ponga contra ti, hermano. De verdad. Dios usa a los cuervos, usa al enemigo para traerte de comida, usa a quien tenga que usar para poder sacar adelante. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ok, sobre respecto dice contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que calentasen el horno de fuego, hermanos, 7 veces más de lo acostumbrado, ok. Agarra y le dice, caliéntenlo más, ok. 7 veces más. ¿Y saben el número 7 qué significa? Lo he explicado varias veces, el número de perfección y es un número, hermanos, de purificación. Entonces la mandó, lo calentó 7 veces y para no leerse todo, lo agarran a todos estos, los acusadores, los atrápatas, y los agarran y los meten ahí al horno 7 veces ardiendo. Y dice la palabra de Dios que al ver eso Nabucodonosor se quedó perplejo porque dice, oye, andan 4, no echamos 3. Y el cuarto era como el semejante al Hijo del Dios Altísimo, dice la palabra de Dios. ¿Saben quién era? Era Jesús mismo estando ahí con ellos, hermanos. Cuando tú estás pasando por pruebas difíciles, recuérdate que Jesús está ahí contigo pasando esa prueba difícil, hermano. Amén. En ningún otro momento se vio ese episodio más que cuando pasaron esas pruebas difíciles. Amén. Porque Dios es un Dios informado. ¿Qué pasó? Dios vino él mismo y los cubrió, salió ahí y estaba tan caliente ese horno que cuando los echaron, dice la palabra de Dios, que las personas que los echaron se quemaron. Para que más o menos nos hagamos una idea, hermanos, de tan caliente que estaba eso ahí. ¿Ok? Ahora vamos hasta el verso 30, miren, dice entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia, porque agarraron, lo sacaron, hermanos, ahí dijo el rey Nabucodonosor, bendito sea el rey de Sadrach, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Los sobresaltó por lo mismo que estaba pasando ahí. Amén. Pero los amigos, hermanos, algo que quiero resaltar aquí entre estos amigos, hermanos. Cuando tú y yo tenemos esos amigos, porque note aquí, ¿cuántos eran? 3, 4 con Daniel. ¿En qué momento se pusieron de acuerdo estos 3 jóvenes? En ningún momento. Ellos sentían cada uno lo que tenían que hacer. Porque cada uno
tenía la decisión de postrarse y ya lo perdonaban. Pero de esos amigos, hermanos, que son fieles, ahora sí como dicen, hasta la muerte, ya no hay. Tal vez sí los encuentras, hermanos, como yo he dicho, ¿sabes quiénes son tus amigos? De aquel que tú pienses que si hoy tú te mueres hoy en día, esa persona va a cargar la esquina de tu ataúd. ¿Ves que se necesitan 4 para cargar el ataúd, que ponen una varita y necesitan 4? Yo te pregunto en este día, ¿quiénes son esas 4 personas que tú tienes en la vida? Que tú dices, ¿sabes qué? Si yo me muero hoy en día, sé que Él va a cargar mi ataúd, sé que Él podía velar por esto, hacer esto. Si no lo tienes, ¿sabes qué? La palabra de Dios también dice que el que quiere amigos debe demostrarse ser amigo. Tal vez no ha sido error de las otras personas, tal vez ha sido error nuestro, que no nos hemos mostrado amigos. Y también dice que un amigo cubre la falta. Y más el chismoso dice, la revela, la divulga. ¿Qué hacemos cuando ves a tu amigo que está faltando en algo? ¿Cubres la falta? ¿O vas y, ya vieron lo que anda haciendo fulano de tal, sutano? ¿Sí? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Sí? Un verdadero amigo cubre la falta. Y cuando quiere decirte algo, te va a llamar a ti, te lo va a decir a ti solito, para no andar ahí. Continuamos, por favor, hermanos, con Daniel en el foso de los leones, hermanos. ¿Se acuerdan? Este otro fue, ya con esto ya vamos a terminar. No quiero pasar por alto esto porque esto fue lo de sus amigos. Por una parte digo, Daniel, ya me salvé. Ellos pasaron por el foso de los leones porque a mí me indultó el rey. Cuando pasó lo del rey, lo de los leones, hermanos, y era otro rey. Sígame, por favor, no se me pierda. Ya había pasado otro reinado. El indulto, vamos a suponer que fue, que le había dado el rey Nabucodonosor, se había acabado. Los malos siempre andan buscando cómo hacerte caer. No están dispuestos a sufrir y a invertir dinero para que tú y yo caigamos, para que tú y yo suframos, hermanos. De verdad te lo digo así. Amén. Y de esos hay en todos lados. En el capítulo 6, en el verso 16, hermanos, hasta el 27, dice así. Entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente, ¿qué dice? Sirves, Él te libre. Este rey Darío, hermano, amaba a Daniel, lo quería. Se puso triste, dice la palabra de Dios, porque lo engatusaron los demás para que firmara esto. Y cuando vio que Daniel, porque ¿saben la razón por la que echaron a Daniel ahí? Yo creo que la mayoría lo saben, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando la palabra de Dios dice que todos los malos buscaron por todos lados cómo acusar a Daniel, cómo hacerle la vida de cuadritos, no se halló cosa alguna en que pudieran acusar a Daniel, más que en lo de la oración. Pero es ahí cuando uno tiene que estar, hermanos, seguro, confiado. Ahora, Daniel aquí ya tenía sus años. Sígame, por favor. Daniel aquí aproximadamente yo le calculo que tendría entre unos 40 a 60 años ya Daniel. Ya no era un jovencito. Imagínense Daniel cuando escucha, porque usted lo lee, dice, y Daniel escuchó la amenaza, el castigo que se le iba a dar al que se encontrara orando, lo iban a echar al foso de los leones hambrientos. Daniel escuchó, Daniel estuvo en la reunión cuando dijeron eso. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos, honestamente? No me diga amén ni me conteste, por favor. Pero ¿qué hubiera hecho usted que le dice, sabe, y que usted sea eso que acostumbra a orar? Por ejemplo, si ahorita dijera al presidente, todo aquel que ora va deportado a su país, tenga o no tenga papel, es más, lo vamos a mandar a Guantánamo. Nos quedaríamos, seguiríamos orando como acostumbramos, haciendo las cosas que hacemos.
O diríamos, no, yo no oro. Alguien te chismoseó ahí que yo oro. No, eso es mentira. Yo, mira, es más, yo tranquilo, yo nomás sí, aquí, amén. Sí, yo me disfrazo como el camaleón, lo que tú digas, amén. Si Daniel le pasó eso por su mente, ¿saben lo que lo obligó, hermano? O lo que le dio unas cachetadas, como yo digo, para que despiertes. La escena que habían pasado sus amigos. De aquí me da sentimiento a mí. Daniel, hermanos, tenía ese recuerdo. ¿Cómo es posible que yo voy a ser cobarde aquí? Ha de haber dicho Daniel. Yo que me salvé de que me echaran al horno de fuego, y mis 3 amigos, que ellos no se postraron delante de todos los que estaban ahí, delante del mero rey, el rey Nabucodonosor, porque este era otro rey, el rey que tenía todo el poder del mundo. No se doblegaron estos jóvenes, sus 3 amigos. Dijo Daniel entre sí, ¿cómo es posible que ahora que a mí me toca, porque a esto ya no le tocaron, ya no aparecen sus amigos aquí? ¿Cómo es posible que yo ahora me voy a doblegar, me voy a cobardar delante de este rey, sabiendo que mis amigos lo echaron en ese foso de los leones, hermanos? Eso es lo que a uno le trae esos recuerdos, hermanos. Y eso recordémoslo siempre, porque muchas de las veces nos ahogamos en un vasito de agua y se nos olvida todas las cosas que hemos pasado anteriormente, hermanos. Entonces, Daniel aquí, cuando escuchó que dijo, cualquiera que ore en el transcurso de 30 días a cualquier otro Dios, un solo castigo hay. Y ese castigo era, échenlo al foso de los leones hambrientos. Y Daniel, cuando escuchó, dice la palabra de Dios, cuando escuchó Daniel que este indicto se había dado, esta ley, Daniel, dice la palabra de Dios, que dijo, Daniel, ¿sí escuchaste bien lo que acaban de decir? Sí, de que van a tirar a Julano tal o a cualquiera en el foso de los leones, que no sé qué. Sí, no, Daniel, no escuchaste bien. Si te cachan orando, te van a tirar. Está bien, no te preocupes. Y la palabra de Dios dice que agarra, aquí había una ventana, él siempre oraba una ventana que daba hacia Jerusalén, porque ya habían pasado los 70 años, las 70 semanas, y el pueblo de Israel tenía que ya ser liberado, y no había pasado. Por eso Daniel oraba 3 veces al día, para que liberaran al pueblo de Israel, porque Dios conocía, recuérdense que eran hijos de gente, príncipes, y todo él estaba informado, él sabía, él dijo los tiempos han llegado. Entonces se enteró. Yo mínimamente, yo se lo digo, mínimamente yo hubiera cerrado la ventana, aunque sea. Y no me diga que usted no, porque si es así, mi respeto, no para usted. Pero imagínese esa amenaza que había. Él siempre acostumbraba a orar con la ventana abierta. Cuando escuchó eso, agarra y va, se hinca a orar. Y es más, dice que con las ventanas abiertas, hermanos, y siguió orando. Yo se lo pregunto aquí, ¿Daniel sabía que lo iban a echar al foso de los leones? Simón Pedro dice, él sabía, hermanos, que lo iban a echar al foso de los leones. Ok, ¿por qué hice esta pregunta? Porque cuando nosotros, ¿se acuerdan que he dicho que la fe es similar al temor? ¿Se recuerdan? Daniel tuvo 2 opciones, o aplicar la fe o aplicar el temor. El temor es temer que te va a pasar algo que todavía no te ha pasado, algo malo. Ese es temor. Fe es estar seguro de que te va a pasar algo bueno que estás esperando. Por eso cuando decimos la palabra amén, significa así será, y es una fidelidad, es una palabra en hebrea que significa así es, estoy seguro, lo espero y voy a trabajar para que eso pase. Eso significa la palabra amén. ¿Sí? Bueno, entonces Daniel sabía a quién adoraba a su Dios,
sabía quién era su Dios, sabía quién era el rey, sabía que lo iban a echar al foso de los leones. Ahora Daniel no sabía si iba a sobrevivir. Eso sí yo creo y casi estoy seguro que él no sabía. Pero lo que sí sabía es que si era el tiempo de Dios, hermanos, él iba a sobrevivir. Si no, ¿para qué seguir ahí? Entonces lo agarran al foso de los leones, hermanos, y lo tiran ahí a los leones hambrientos. Pasa una noche, no es como que pasa un minuto. Una noche completa pasa el Daniel ahí, hermanos. Y el rey Darío dice que toda la noche no pudo dormir pensando cómo estaba Daniel. Por eso le dice, el Dios a quien tú sirves te librará. Yo te digo esto, ¿por qué le dice al Dios a quien tú sirves? ¿Por qué nosotros nos llamamos servidores de Dios, hermanos? Porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos llamamos servidores de Dios, nos llamamos el ejército de Dios. En todos los países, cuando tú sirves al ejército, ellos te proveen las armas, el uniforme, te proveen todo lo que necesitas, pero ¿sabes qué? No te van a proveer las ganas de hacerlo, la confianza en seguir. Eso depende de ti y depende de mí. Pero Daniel dijo, lo mío, lo que depende de mí, yo lo voy a hacer. Lo que depende de Dios, Dios sabrá si lo hace o no lo hace. Yo voy a seguir orando a Dios como acostumbro siempre y pase lo que tenga que pasar. Esa, hermanos, es fe. En el verso 22, por favor, aquí ya después que lo agarran, dice, y mi Dios, dice, envió a su ángel una vez más. ¿A quién envió? A su ángel, a Jesús, hermanos, mismo, a pasar ahí. Por eso cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por los fosos de los leones, cuando pases por donde sea, esas pruebas difíciles, recuérdate que no estás solo. Dios mismo está ahí contigo. ¿Sí? Es bonito esto, hermanos. Pero dice, mi Dios mismo envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque, fíjese lo que dice aquí Daniel, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya, hermano. Esto está bonito, hermano. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. No dice había confiado en Dios, había confiado en su Dios. Jehová es mi pastor, no me faltará nada. Eso es así cuando tenemos una relación. Es cuando uno aprende a confiar, hermanos, en él. Por eso aquí ellos, hermanos, dice que no se halló ningún rasguño, ni siquiera un rasguño no se encontró. A los otros jóvenes, hermanos, también la palabra de Dios dice que cuando salieron de ahí, ¿saben qué? Dicen que no, ni siquiera olían a humo. Eran como la ave, no sé cómo la ave en Fénix, dice que pasa por los pantanos, dice la canción, y no se mancha su plumaje. Así estos jóvenes pasaron por el fuego y ni siquiera tenían olor a humo. En otras palabras, no temas de pasar pruebas en la vida. Al contrario, sabes que entre más pruebas pasas, más sube tu recompensa, más sube tu nivel de rango. Amén. Siempre no tengamos, porque la persona, hermanos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la persona que tiene miedo al fracaso, nunca hace nada en la vida, porque el fracaso es parte del triunfo. Eso es así. Las pruebas que pasamos en la vida refleja quiénes somos y hacia dónde vamos en la vida. Amén. Si nunca tienes pruebas es porque siempre hemos estado en la misma situación, en el mismo lugar, con las mismas personas. Tenemos que salir de ese lugar y salir adelante. Verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos
y sus mujeres. Y aún, fíjense qué pasó, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hermanos, fíjense, ¿cómo está esto? En el otro vimos que también a los que acusaron, a los que echaron, se quemaron ahí. Aquí vemos que a los que lo acusaron también se pasó así. Porque saben que el enemigo, cuando crea trampas, hermanos, para ti, él mismo va a caer. Tenemos que confiar. Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada no prosperará contra ti ni contra mí. Aleluya. ¿Cuántos los creen eso? A ver. Ninguna forjada del enemigo, ninguna arma forjada, hermanos. Eso es hermoso. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, y es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen entre la presencia del Dios de Daniel, porque es Él el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Amén. Damos un aplauso a Dios y nos ponemos de pie, por favor.